La educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar integrales indefinidas y vamos a resolver integrales con funciones exponenciales de base E compuestas. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. En esta clase vamos a estudiar el método de sustitución, también conocido como el método de cambio de variable. Lo que vamos a hacer es tomar integrales de funciones exponenciales de base E compuestas y las vamos a llevar a integrales básicas, las cuales podamos integrar de forma directa. Y la integral básica a la cual vamos a llevar esta clase de integrales es la integral de e elevado a la u por du. Recordemos que la integral y la derivada son operaciones inversas. Y si yo tengo una función f de u igual a e elevado a la u, si yo voy a derivar esta función, es decir, voy a hallar de f dividido entre du, es decir, voy a derivar la función f con respecto a la variable u, esto sería igual a, cuando tenemos una función exponencial de base e, su derivada es ella misma. Entonces, como la integral y la derivada son operaciones inversas, entonces, aplicando esta teoría de derivadas, acá en la teoría de integrales vamos a tener que la integral de e elevado a la u por du es ella misma más la constante de integración c. Y esta es la teoría que vamos a utilizar para esta clase. Vamos a resolver la siguiente integral. Tengo la integral de e elevado a la tangente de x más 10 y esto dividido entre coseno al cuadrado de x y esto por dx. Voy a utilizar el método de sustitución o cambio de variable para resolver esta integral. Vamos a usar la variable u, la cual va a ser igual a, como estoy trabajando con una función exponencial de base e, entonces u va a estar definido en el exponente de e. Por lo tanto, u es igual a tangente de x más 10. Ahora voy a derivar la u con respecto a la variable x. Y esto sería igual a la derivada de tangente de x. Recordemos que la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x. Ahora, más la derivada de 10. 10 es una constante, la derivada de una constante es 0. No hay necesidad de colocar más 0. Entonces vamos a tener que du es igual a secante al cuadrado de x. Miremos que este de x, que al lado izquierdo de esta igualdad está dividiendo, entonces al lado derecho pasaría a ser la operación contraria, es decir, pasaría a multiplicar, quedándome secante al cuadrado de x por dx. Si observamos, en nuestra integral no tengo secante al cuadrado de x, entonces voy a utilizar identidades trigonométricas y me quedaría que du es igual a, y por identidades trigonométricas recordemos que secante al cuadrado de x es igual a 1 dividido entre coseno al cuadrado de x, y esto por dx. Esto sí lo tengo en la integral que estamos resolviendo. Entonces, para poder visualizar mejor la sustitución, voy a reescribir la integral de la siguiente manera. Esto sería igual a la integral de e elevado a tangente de x más 10 por, miremos que aquí está dividido entre coseno al cuadrado de x. Entonces, eso lo escribo de la siguiente manera. Esto por 1 dividido entre coseno al cuadrado de x, y todo esto por dx. Ahora sí podemos visualizar mejor la sustitución. Realizando la sustitución, entonces vamos a tener una integral de la siguiente forma. La integral de e elevado a la tangente de x más 10. Pero tangente de x más 10, ¿a qué es igual? Es igual a u. Entonces me queda e elevado a la u. Por
1 dividido entre coseno al cuadrado de x por dx. ¿Y a qué es igual 1 dividido entre coseno al cuadrado de x por dx? Es igual a du. Entonces, realizando la sustitución, hemos llegado a la forma básica que estamos estudiando en esta clase. Entonces, esta integral se resuelve de forma directa. La integral de e elevado a la u por du es igual a e a la u más la constante de integración c. Es ella misma. Entonces, ahora que podemos ver que esta respuesta está en función de la variable u. Debemos regresar la respuesta a función de la variable original y la variable original es x. Entonces debemos regresar a función de x. La integral que estoy resolviendo la voy a definir como y, por lo tanto, y es igual a e elevado a la u. Pero la u ¿a qué es igual? Es igual a tangente de x más 10. Hacemos otra vez la sustitución, me quedaría aquí tangente de x más 10. Y esto más la constante de integración c. Por lo tanto, la solución de esta integral es e elevado a la tangente de x más 10 y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto esta integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable. Vamos a resolver la siguiente integral. Tenemos la integral de x por e elevado a la x al cuadrado y esto por dx. Para resolverla voy a utilizar el método de sustitución o también conocido como método de cambio de variable. Voy a utilizar una variable u. En este caso, como estoy trabajando con una función exponencial de base e, u va a estar definido en el exponente de e. Por lo tanto, u es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar la u con respecto a la x. Y esto sería igual a la derivada de x al cuadrado. En este caso, el 2, que es el exponente de la variable, baja a multiplicar. Entonces me quedaría 2 por x elevado a. Y al exponente de la variable le resto 1. 2 menos 1, 1. Que no hay necesidad de colocarlo cuando el exponente es 1. Por lo tanto, vamos a tener que la derivada de u con respecto a x es igual a 2 por x. Ahora voy a despejar lo siguiente. Aquí voy a tener du. Miremos que este 2 que al lado derecho está multiplicando, entonces al lado izquierdo de esta igualdad pasa a ser la operación contraria, es decir, pasa a dividir. Y me quedaría du dividido entre 2. Es igual a... Ahora, al lado izquierdo miremos dx, está dividiendo, entonces al lado derecho de la igualdad pasaría a ser la operación contraria, pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría que esto es igual a x por dx, porque el dx pasa a multiplicar. Ahora sí, para hacer la sustitución, voy a reescribir esta integral solo para visualizar mucho mejor la sustitución. Y esto sería igual a la integral de e elevado a x al cuadrado. Y esto por, miremos que esta x se está multiplicando y como la multiplicación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el resultado, entonces lo puedo escribir aquí. E elevado a la x al cuadrado y esto por x por dx. Ahora sí puedo visualizar mucho mejor la sustitución. Entonces, realizando la sustitución vamos a tener una integral de la siguiente forma. Esto sería igual a la integral de e elevado a la x al cuadrado. Pero x al cuadrado ¿a qué es igual? Es igual a u. Entonces me quedaría e elevado a la u por x por dx. X por dx ¿a qué es igual? Es igual a du dividido entre 2. Hemos hecho la sustitución. En este caso, esto sería igual a, miremos que este 2 está dividiendo, es una constante, entonces lo puedo sacar de la integral y sale como 1/2. Entonces me quedaría 1/2 la integral de e elevado a la u por du. Miremos que aquí tengo la integral básica que estamos estudiando en esta clase, entonces ya la podemos resolver de forma directa. Y esto sería igual a 1/2
por la integral de e elevado a la u por du, que es igual a ella misma, es decir, e a la u. Y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto la integral, esta es la respuesta, pero miremos que esta respuesta está en función de la variable u. Debemos regresarlo a función de la variable original. La variable original es la variable x. Entonces, la integral que estoy resolviendo la voy a definir como i. Vamos a tener que i es igual a 1/2, hago otra vez la sustitución, entonces me quedaría 1/2 de e elevado a la u, pero la u es igual a x al cuadrado, entonces hago la sustitución. Y esto me quedaría 1/2 por e elevado a x al cuadrado, y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto esta integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable, la cual nos ha dado 1/2 de e elevado a la x al cuadrado más la constante de integración c. Vamos a resolver la siguiente integral. Tenemos la integral de e elevado a seno de x más 3 y todo esto dividido entre secante de x y todo por dx. Voy a utilizar el método de sustitución o método de cambio de variable. Voy a utilizar una variable u, la cual va a ser igual a, como estoy trabajando con función exponencial de base e, entonces u va a estar definido en el exponente de e. Por lo tanto, u es igual a seno de x más 3. Ahora voy a derivar la u con respecto a la variable. En este caso voy a derivar la u con respecto a la x. Y esto sería igual a la derivada de seno de x, recordemos que es coseno de x, más la derivada de 3. 3 es una constante, la derivada de una constante es 0. No hay necesidad de colocar más 0. Ahora miremos lo que voy a hacer. Tengo aquí du que sería igual a coseno de x. ¿Qué está haciendo de x? Está dividiendo al lado izquierdo de esta igualdad. Entonces, al lado derecho de esta igualdad pasaría a ser la operación contraria. Pasaría a multiplicar. Por lo tanto, me quedaría coseno de x por dx. Como debo buscar, en este caso, dx dividido entre la secante de x, recordemos que por identidades trigonométricas vamos a tener que du es igual a coseno de x por identidades trigonométricas es igual a 1 dividido entre la secante de x. Y todo esto por dx. Entonces voy a reescribir esta integral solo para visualizar mejor la sustitución. En este caso esto sería igual a la integral de e elevado a seno de x más 3 y esto por, miremos que en este caso la secante de x está dividiendo, entonces lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto por 1 dividido entre la secante de x y todo esto por dx. Lo único que hice fue reescribirlo para poder visualizar mejor la sustitución. Ahora sí vamos a realizar la sustitución. Entonces vamos a tener la integral de, realizando la sustitución, e elevado a seno de x más 3. Pero seno de x más 3 ¿a qué es igual? Es igual a u. Entonces me quedaría e elevado a la u. Y esto por 1 dividido entre la secante de x por dx. ¿A qué es igual 1? Dividido entre la secante de x por dx es igual a du. Y hemos en este caso llevado esta integral por sustitución o cambio de variable a la forma básica que estamos estudiando en esta clase. Entonces la podemos resolver de forma directa. Y esto sería igual a la integral de e a la u por du es ella misma más la constante de integración c. Y esta es la respuesta a esta integral, pero miremos que está en función de u la respuesta. Debemos llevarla otra vez a función, en este caso, de la variable original, que es x. A esta integral la voy a llamar i. Entonces vamos a tener que i es igual a e elevado a la u. Pero u ¿a qué es igual? Es igual a seno de x
más 3. Y esto más la constante de integración c. Y aquí tenemos la respuesta de esta integral. Vamos a resolver la siguiente integral. Tenemos la integral de e elevado al logaritmo natural de x más 7 y esto dividido entre x por dx. Voy a utilizar el método de sustitución o método de cambio de variable. Voy a utilizar la variable u. Como estoy trabajando con funciones exponenciales, en este caso de base e, entonces u va a estar definido en el exponente de e. Por lo tanto, u va a ser igual a logaritmo natural de x más 7. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar u con respecto a la variable. Es decir, voy a derivar u con respecto a x. Y esto sería igual a la derivada del logaritmo natural de x. Recordemos que es 1 dividido entre el argumento del logaritmo natural. El argumento del logaritmo natural es x. Entonces me quedaría 1 dividido entre x. Más la derivada de 7. 7 es una constante. La derivada de una constante es 0. No hay necesidad de colocar más 0. Ahora miremos lo que voy a hacer. En este caso tengo du que sería igual a 1 dividido entre x. ¿Qué está haciendo de x a este lado de la igualdad? Miremos que al lado izquierdo de esta igualdad de x se está dividiendo. Entonces al lado derecho pasaría a ser la operación contraria, es decir, pasaría a multiplicar. Y nos quedaría 1 dividido entre x y esto por dx. Ahora, regresemos a la integral. Lo que voy a hacer es reescribirla para poder visualizar mejor entonces la sustitución. Y esto sería igual a, solo voy a reescribirla. En este caso vamos a tener la integral de e elevado al logaritmo natural de x más 7. Miremos que aquí está dividido entre x. Eso lo puedo escribir como por 1 dividido entre x. Y esto por dx. Lo único que hice fue tomar esta integral y reescribirla para poder visualizar mejor la sustitución. Entonces vamos a tener que esta integral ahora va a tener la siguiente forma. Tenemos e elevado al logaritmo natural de x más 7. ¿Pero a qué es igual logaritmo natural de x más 7? Es igual a u. Entonces hacemos la sustitución. Y esto por 1 dividido entre x por dx. Aquí es igual 1 dividido entre x por dx, es igual a du. Entonces hacemos la sustitución. Y miremos que hemos llegado a la forma básica que estamos estudiando en esta clase. Entonces, ¿esto a qué es igual? De forma directa, nos quedaría que e a la u más la constante de integración c. La integral de e a la u por du es igual a e a la u más la constante de integración c. Miremos que tomamos esta integral y por el método de sustitución la hemos llevado a una integral mucho más sencilla de resolver. Y la resolvimos ahora de forma directa aplicando la teoría. Pero esta respuesta está en función de u. Debemos llevarla otra vez a función de la variable original. Y la variable original es x. Entonces voy a definir esta integral como y. Entonces vamos a tener que y es igual a e elevado a la u. Pero u a qué es igual? Es igual a logaritmo natural de x más 7. Y esto más la constante de integración c. Y tenemos que la respuesta de esta integral es e elevado al logaritmo natural de x más 7 y esto más la constante de integración c. No se olviden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje,
Aquí vamos a aprender matemáticas, también vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.